Saludos, estimados amigos de Ajedrez, Cultura y Educación, el espacio donde la pasión por el deporte se encuentra con la cultura y donde el conocimiento se hace viral. Hoy estaremos conversando sobre análisis del juego de ajedrez, libro publicado en Londres de 1749 por François-André Danican-Philidor. Desde hace 275 años, este libro es piedra angular en la literatura del ajedrez y un hito significativo en la historia del juego. Esta obra, que sigue siendo estudiada y referenciada hasta el día de hoy, introdujo conceptos revolucionarios y estableció principios estratégicos que aún son relevantes en la teoría moderna del ajedrez. Prepárense para un viaje que nos habla del ajedrez de la Europa de hace 300 años. Philidor, entre la música y el ajedrez. François-André Danican-Philidor nació el 7 de septiembre de 1726 en Dreux, Francia, y falleció el 31 de agosto de 1795 en Londres, Reino Unido. Es reconocido como uno de los mejores ajedrecistas del siglo XVIII y también como un destacado músico y compositor. Su obra más famosa en ajedrez es Análisis del juego de ajedrez, donde introdujo conceptos fundamentales que aún se estudian hoy en todo el mundo. Philidor llevó una vida fascinante, dividida entre sus dos grandes pasiones, la música y el ajedrez. Philidor demuestra cómo logró equilibrar exitosamente sus talentos, dejando un legado duradero tanto en el mundo de la música como en el mundo del ajedrez. Y es por ello que seguidamente puntualizaremos los aspectos más destacados de su prolífica vida. Provenía de una familia de músicos de la corte francesa. Su padre era músico de Luis XIV. A los 6 años, en 1731, Philidor entró a formar parte del coro de Luis XV, donde aprendió a jugar al ajedrez observando a los otros músicos durante sus ratos libres. Su primera composición musical la interpretó ante el rey Luis XV cuando solo tenía 11 años. Alrededor de 1740 comenzó a frecuentar el Café de la Régence en París, donde conoció a Quetecourt de Legal, el mejor jugador de ajedrez de la época, quien lo tomó como alumno. En solo 3 años, Philidor pasó de recibir ventaja de torre de su destacado maestro de Legal a superarlo y convertirse en el mejor jugador conocido hasta entonces. Se especializó en jugar al ajedrez a la ciega, o sea, sin ver el tablero, adquiriendo fama universal por esta destacada habilidad. En 1749 publica su libro Analyse du jeu de ajedrez. Este tratado fue impreso por suscripción, lo que significa que los interesados debían comprometerse a comprarlo antes de su publicación. La obra se destacó no solo por sus ideas innovadoras sobre el juego, sino también porque Philidor ya era reconocido como uno de los mejores jugadores de ajedrez de su tiempo. En poco tiempo, el libro se convirtió en un manual estándar de ajedrez durante más de un siglo, contribuyendo significativamente al desarrollo teórico de este juego. En Londres, Philidor derrotó al maestro árabe Philippe Stanma de Alepo, uno de los mejores jugadores de Inglaterra, con un marcador de 8 victorias, una tabla y una sola derrota en 10 presentaciones. Philidor fue considerado invencible durante 50 años. Solía dar ventaja a sus oponentes para hacer las partidas más interesantes. En 1754 regresó a París y se dedicó a componer óperas de gran popularidad como Sancho Panza en 1762 y Tom Jones en 1765. Philidor produjo más de 20 óperas cómicas y 2
tragedias líricas. Fue miembro de la famosa logia masónica parisina Las Nueve Hermanas, que tenía una sociedad aliada para músicos llamada la Sociedad Apolonia. Su obra musical, Carmen Seculare, se estrenó en el Freemason Hall de Londres en 1779, demostrando su conexión con la masonería. Continuó jugando ajedrez y componiendo por el resto de su vida, viajando regularmente a Londres para competir en encuentros de ajedrez. Curiosamente, el filósofo Denis Diderot, de quien Philidor era tutor musical de su hija, cuestionó en una carta de 1782 su afición por jugar ajedrez a ciegas, considerándolo un peligroso experimento. Diderot le advirtió que si seguía prefiriendo el ajedrez por sobre la música, podrían en el futuro llegar a decir de él: aquí Philidor, él no es nada más, perdió todo lo que tenía, moviendo pequeñas piezas de madera sobre un tablero. Philidor es recordado tanto por sus contribuciones a la música como al ajedrez. Y esto es tendencia universal. En la música, Philidor es considerado uno de los fundadores de la ópera cómica francesa, mientras que en el ajedrez acuñó la famosa frase: los peones son el alma del ajedrez, revolucionando con esto la estrategia del juego. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de esta obra? Análisis del juego de ajedrez fue una publicación revolucionaria para su época y un impacto duradero en el desarrollo posterior del ajedrez. Se convirtió en un manual estándar de ajedrez durante más de un siglo. Presentó ideas transformadoras sobre estrategias ajedrecísticas. Por primera vez se redactaba una serie de consejos que bien pueden elevarse a la categoría de leyes o normas para jugar bien al ajedrez. Entre ellos podemos destacar: los peones son el alma del ajedrez. De su buena o mala disposición depende la ganancia o la pérdida de la partida. Cuando se tengan dos peones unidos en línea, deben dejarse así, sin avanzar ninguno hasta que el adversario proponga el cambio de uno de ellos, lo que debe evitarse avanzando el peón atacado. Otro: debe ser regla general unir y llevar los peones al centro. Otro: un peón doblado, cuando está ligado con otros, no es una desventaja si se acerca al centro. Cuanto más avanzados estén los peones, más expuestos estarán a ser capturados. En general, no conviene apresurarse a efectuar un ataque de peones hasta que no estén todos bien sostenidos por ellos mismos o por figuras. De lo contrario, estos ataques están llamados al fracaso. Otro consejo: siempre es ventajoso atacar un peón aislado, aunque no sea más que para distraer las piezas enemigas. Mostró análisis detallado de apertura, medio juego y finales. Philidor contrastó además con las teorías de la escuela moderna, que favorecían un juego más táctico y agresivo. Estableció además reglas básicas del juego que aún se utilizan hoy en día. La obra de Philidor recibió tanto elogios como críticas, y esto es importante tenerlo en cuenta. Algunos de sus discípulos, conocidos como la Sociedad de los Amateurs, publicaron comentarios y correcciones en su propio libro Tratado de los Amateurs. Sin embargo, reconocieron que las variantes de Philidor eran más instructivas que correctas. Ediciones posteriores a este libro fueron de gran distribución, fueron importantes.
además de traducciones que se hicieron a distintos idiomas a lo largo de los años. Por ejemplo, en 1777 se publicó una edición considerablemente aumentada en Londres. En 1803 se publicó una nueva edición en París con el retrato del autor. En 1821 se publicó una nueva edición en Filadelfia con 42 diagramas en 21 láminas. En 1844 fue publicada otra edición en Filadelfia con 42 diagramas en planchas. Estas reediciones demuestran la continua relevancia e influencia de la obra de Philidor en el mundo del ajedrez durante décadas después de su publicación original. Aunque Philidor no escribió otros libros importantes sobre ajedrez, su única obra teórica fue suficiente para cimentar su reputación como uno de los pensadores ajedrecísticos más influyentes de su época. Análisis del juego de ajedrez de Philidor y su aplicación en la práctica de nuestros días vale la pena destacar. Aunque el libro Análisis del juego de ajedrez de François-André Danican, Philidor, fue publicado en 1749, sigue teniendo relevancia y algunas aplicaciones prácticas en el ajedrez moderno. A continuación, detallamos algunas de sus actuales aplicaciones. En relación con la metodología de enseñanza, la forma en que Philidor presenta sus ideas con un enfoque sistémico y claro sigue siendo un buen modelo para enseñar ajedrez. Los entrenadores pueden utilizar su método de presentación y su énfasis en la simplicidad y claridad para enseñar a los principiantes a entender conceptos complejos. En relación con los fundamentos del ajedrez, Philidor introduce principios fundamentales que son la base del ajedrez. Aunque los conceptos teóricos han evolucionado, los fundamentos que él presentó en su época, como la importancia de los peones, la estructura de la cadena de peones y la coordinación de las piezas, siguen siendo enseñados a los principiantes y jugadores intermedios. En relación con el concepto de peones como el alma del ajedrez, Philidor fue uno de los primeros en destacar la importancia estratégica de los peones. Su famosa frase sigue siendo una verdad fundamental en el ajedrez. La comprensión de cómo manejar las estructuras de peones es esencial en el juego moderno, especialmente en las fases del medio juego y el final. En cuanto al desarrollo del pensamiento crítico, analizar y comprender las ideas de Philidor también puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento crítico, fundamentales para su desarrollo futuro en el ajedrez. Al evaluar sus estrategias y compararlas con las teorías modernas, los estudiantes aprenden a cuestionar, a adaptarse y evolucionar en su propio juego. En relación con el desarrollo de la comprensión estratégica, a través de ejemplos y análisis propuestos por Philidor, los estudiantes pueden aprender a pensar en el ajedrez de manera más estratégica. Sus enseñanzas sobre cómo construir un plan y cómo mantener una estructura de peones sólida ayudan a los jugadores a desarrollar una comprensión más profunda del juego, que va más allá de simplemente memorizar jugadas. En cuanto a la llamada teoría de finales, el libro de Philidor es una fuente excelente para aprender algunos de los finales de ajedrez más básicos y esenciales. Algunas de las posiciones y principios sobre finales que Philidor introdujo en su obra, como el famoso Philidor Position o posición de Philidor,
en finales de torre y peón contra torre, son conceptos que aún se enseñan en el ajedrez contemporáneo. Conocer estos finales es crucial para los jugadores de todos los niveles. Además, Fidel tuvo en su obra un enfoque eminentemente sistémico, porque fue pionero en abordar el ajedrez desde un enfoque más sistemático y más científico. Aunque el juego ha evolucionado y las aperturas y estrategias modernas han superado algunas de sus ideas, su enfoque metódico para el tratamiento del juego de ajedrez sigue siendo relevante. La idea de jugar con un plan claro y basado en principios sólidos es algo que los jugadores modernos continúan aplicando. En relación con la historia del ajedrez, y desde un punto de vista pedagógico, estudiar análisis del juego de ajedrez también tiene valor histórico. Por ejemplo, comprender cómo se jugaba el ajedrez en el siglo XVIII y cómo se han desarrollado las ideas hasta el presente es fundamental para cualquier estudiante serio de este milenario juego. Este enfoque histórico puede enriquecer la comprensión y apreciación general que tengamos del ajedrez. Además de su aplicación directa, el libro de Filidoro es una joya histórica que muestra cómo ha evolucionado el pensamiento ajedrecístico. Estudiar sus ideas ayuda a los jugadores a comprender mejor el desarrollo del juego y a apreciar las bases sobre las que se construye el ajedrez actual. Tengamos en cuenta que, aunque el ajedrez ha evolucionado grandemente desde los días de Filidor, siglo XVIII, su libro sigue siendo una herramienta pedagógica útil para enseñar los fundamentos del ajedrez, la importancia del juego estratégico y para proporcionar una perspectiva histórica muy enriquecedora. Asimismo, muchas de las aperturas y estrategias específicas de Filidor han sido superadas por la teoría moderna. Los principios generales y las ideas fundamentales presentadas en su libro siguen siendo valiosas para los jugadores contemporáneos. Y por eso insistimos tanto en estas ideas. Ahora hablemos de los elementos de la sociedad del siglo XVIII, probablemente reflejados en las estrategias del ajedrez de Filidor. Aquí podemos identificar hasta 8 elementos de la sociedad del siglo XVIII que se reflejan en las estrategias del ajedrez de Filidor. Por ejemplo, 1. Racionalismo y pensamiento sistemático. El enfoque analítico y sistemático de Filidor hacia el ajedrez refleja los valores de la ilustración y el racionalismo que dominaban el pensamiento de la época. Esto se evidencia en su estudio detallado de las aperturas y en su énfasis en la planificación estratégica. 2. Valoración del pensamiento estratégico a largo plazo. El énfasis de Filidor en la estructura de peones y la planificación a largo plazo reflejan un cambio en el pensamiento estratégico de la época, que se alejaba de las tácticas a corto plazo hacia una visión más amplia y sostenida. 3. Cuestionamiento de la autoridad tradicional. Al introducir nuevos conceptos y estrategias que desafiaban las ideas establecidas sobre el ajedrez, Filidor reflejaba la tendencia de la época a cuestionar las autoridades tradicionales en nombre de la razón. 4. Difusión del conocimiento. La publicación y amplia difusión del libro de Filidor, con más de 100 ediciones, reflejan el creciente interés en la difusión del conocimiento característico de la ilustración. 5.
homogeneización de la cultura. El hecho de que el libro se publicara originalmente en Londres y luego se tradujera a varios idiomas muestra la creciente interconexión cultural entre las naciones europeas en el siglo XVIII. 6. Valoración del talento individual. El éxito de Fidor, jugador de ajedrez y autor, a pesar de su formación como músico, refleja una sociedad que comenzaba a valorar el talento individual por encima del estatus social heredado. 7. Importancia de los salones y círculos intelectuales. La mención del Café Regents en París como punto de encuentro de intelectuales y políticos muestra la importancia de estos espacios en la vida cultural del siglo XVIII. Y 8. Avances en la impresión y producción de libros. Las múltiples ediciones del libro, incluyendo una de 1820 con 42 diagramas bicolores, demuestran los avances en las técnicas de impresión y producción de libros de ajedrez de aquella época. Estos elementos reflejan cómo las estrategias de ajedrez de Philidor estaban profundamente arraigadas en el contexto social e intelectual de la Ilustración del siglo XVIII. A manera de conclusión, podemos afirmar que Análisis del juego de ajedrez de Philidor cumple hoy 175 años de su publicación en Londres. No es simplemente un libro de ajedrez, es una obra maestra que transformó la forma en que se juega y se enseña el ajedrez. La claridad de su análisis y la profundidad de su pensamiento continúan inspirando a ajedrecistas de todos los niveles. A más de 2 siglos de su publicación, el libro de Philidor sigue siendo una lectura esencial para cualquiera que desee comprender verdaderamente la estrategia y la belleza del ajedrez. La obra de Philidor ha dejado una marca indeleble en el ajedrez y su análisis del juego de ajedrez sigue siendo un faro de conocimiento y de sabiduría para jugadores de todas las generaciones. Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy en Ajedrez, Cultura y Educación. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje en torno a la vida y obra de un grande del ajedrez, François-André Danicant Philidor. Y no se olviden de suscribirse y darle a la campanita. Nos vemos.